La otra ley que nos permite resolver triángulos oblicuángulos es la ley de cosenos. Tenemos aquí un triángulo ABC, donde sus lados correspondientes son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces podemos aplicar aquí la ley de los cosenos. En este caso, bueno, tenemos un triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos, pero también se puede aplicar en triángulos obtusángulos. Y a diferencia de la ley de los senos, que decíamos que si hablábamos de un triángulo obtusángulo, el ángulo podría estar en el segundo cuadrante, y la ley de seno o el seno, la razón trigonométrica seno, no nos define si está en el primero o en el segundo cuadrante, puesto que el signo es el mismo. En el caso del coseno sí, porque recordemos que el coseno en el primer cuadrante es positivo y en el segundo cuadrante es negativo. Entonces aquí no vamos a tener ningún problema de ambigüedad como en el caso de la ley de los senos. Entonces, ¿cuál es la ley de los senos? Nos dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces bc por el coseno del ángulo C. La otra relación es b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo B. Y finalmente c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab por el coseno del ángulo C. Aquí voy a corregir, aquí es A, aquí debe ser el ángulo A. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces nuestras tres relaciones que corresponden a la ley de los cosenos. Podemos utilizar cualquiera de ellas de acuerdo a la información que tengamos. Ahora, ¿cuándo vamos a poder aplicar la ley de los cosenos? En la ley de los senos ya habíamos dicho que era cuando conocíamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o bien dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. En el caso de la ley de los cosenos, vamos a poder utilizar la ley de los cosenos cuando se conocen sus tres lados, o bien cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, eso es cuando son las condiciones para poder aplicar la ley de los cosenos. Conozco A, B y C, y entonces puedo aplicar la ley de los cosenos. O bien conozco dos lados, digamos el lado A y el lado B, entonces debo de conocer el ángulo comprendido entre ellos, o sea, el ángulo C. Si conozco el ángulo B si conozco el lado B, perdón, y el lado C, entonces para poder aplicarla debo de conocer también el ángulo A. O si conozco A y C, debo de conocer el ángulo B. Ok, vamos a ver ahorita dos ejemplos que nos permitan reafirmar esto. Ok, en este ejemplo 5 nos dicen resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo y nos dan este triángulo, nos dan dos de sus lados y también nos dan el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, podemos aplicar la ley de cosenos. Recordemos, las condiciones para aplicar dicha ley es que se conozcan o bien los tres lados o bien dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, como es el caso. Entonces aquí lo que vamos a encontrar son los valores de los ángulos A y B, son nuestras incógnitas, y además cuánto vale el lado C. Entonces vamos a ver las relaciones que tenemos. Pueden ser tres de las que mostramos hace un rato, ahorita vamos a escribir una de ellas. Vamos a encontrar primero el valor del lado C. Ahorita les digo por qué no es posible lo otro.
Entonces tenemos aquí, bueno, las relaciones aquí están. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces b por c coseno de a. ¿Por qué no podemos aplicar esta? Porque aunque conozco los lados a y b y de aquí podría despejar c, no conozco el valor del ángulo a. Por consecuencia, tampoco voy a poder utilizar esta otra relación. Menos 2ac coseno de b. Aquí tendré que emplear c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno de c. Entonces, esta es nuestra relación. Esa vamos a emplear, puesto que conocemos los lados a y b y conocemos el ángulo c. Entonces, nada más vamos a sustituir. Tenemos aquí c cuadrada es igual vamos a poner aquí los datos para que los identifiquemos inmediatamente. Esto es a y esto es b. Entonces tenemos a cuadrada, o sea, 18 al cuadrado más b cuadrada, 10 al cuadrado, menos 2 veces 18 por 10 por el coseno de 120 grados. Entonces hacemos las operaciones, c cuadrada, aquí hacemos las operaciones, 18 al cuadrado son 324, aquí es 100, menos son 18 por 2, 36, 360 por menos 0.5. Comprobamos, coseno de 120 es menos 0.5. Entonces c cuadrada va a ser igual, aquí tenemos 424, menos por menos da más, 360 por 1/2 o por 0.5, pues la mitad serían ¿qué? 180. 180, entonces c cuadrada va a ser igual a 604, ¿ok? Y c va a ser igual a la raíz cuadrada de 604. Por lo tanto, el valor de c nos queda 604, la raíz son 24.6 aproximadamente. 24.6. Entonces ya tenemos el valor del lado. Ese es el valor de c. Ahora, para calcular los ángulos, vamos a aplicar aquí. Miren, lo vamos a hacer aplicando la ley de cosenos para que aprendamos a ver cómo se aplica. Pero aquí, pues como ya tenemos varios elementos, conocemos los tres lados ya, porque ya calculamos el tercero y conocemos un ángulo, es decir, conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, puedo bien aplicar la ley de senos. Pero bueno, vamos a practicarlo aquí con la ley de los cosenos. Ya ustedes en casa pueden intentarlo aplicando la ley de los senos, que es válido hacerlo. Nada más que hay que tener cuidado, porque ya sabemos que en el caso de que el ángulo sea que esté en el primero o en el segundo cuadrante, eso nos puede afectar un poco. Aquí no hay ningún problema porque el ángulo mayor ya lo conozco. Eso quiere decir que esos necesariamente tienen que ser agudos. Entonces vamos a encontrar el valor del ángulo A y luego encontramos el valor del ángulo B. Entonces aquí vamos a emplear la primera, que es la que relaciona al ángulo A, y ya conozco los tres lados. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C por el coseno de A. Podemos despejar al inicio o sustituir y despejar después. Lo vamos a hacer de una vez. Todo eso que está restando va a pasar de este lado sumando. Entonces vamos a tener 2 veces B por C coseno de A.
igual a b cuadrada más c cuadrada, y esta a cuadrada va a pasar de este lado, restando. Entonces el coseno de a va a ser igual a todo esto, b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada sobre 2 veces b por c. Y entonces ya ahí podemos hacer la sustitución. Entonces tenemos coseno de a es igual, ¿cuánto vale b? Sería 10 al cuadrado más el valor de c, que es 24.6 al cuadrado, menos el valor de a, que es 18 al cuadrado. Todo eso sobre 2 veces b, que vale 10, por c, que vale 24.6. Entonces hacemos las operaciones. Vamos a borrar esta parte. Y entonces tenemos aquí que el coseno de a va a ser igual. Vamos a hacer directa la operación ya. Primero del numerador si quieren y luego del denominador. Tendremos 10 al cuadrado más 24.6 más 24.6 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Esto es igual a 381.16. 381.16 sobre, sería 2 veces 10, sería 20 por 24.6. 24.6, eso nos da igual a 492. 492. Hacemos la operación entonces. 381.16, 381.16 entre lo que ya tenemos en memoria, que son 492, eso nos da 0.74715. Entonces a va a ser igual al arco coseno de esta cantidad. Entonces a nos queda coseno a la menos 1. Esta cantidad nos queda 39.2 grados. 39.2 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo A. Ya solamente nos queda por encontrar el valor del ángulo B. Pero pues sí, ya conocemos los valores de los ángulos A y C. Recordemos que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180. Entonces B va a ser igual a 180 menos la suma de A, que son 39.2 grados, más el ángulo C, que ya conocíamos del inicio, 120. Entonces B va a ser igual a 180 grados menos, sumamos eso, nos queda que 159.2 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo B va a ser igual a 160, serían 20.8 grados. Y entonces aquí estamos concluyendo nuestro ejercicio. ¿Ok? En este ejemplo nos piden resolver el siguiente triángulo oblicuo ángulo. En este caso se conocen los tres lados del triángulo, por lo que podemos aplicar la ley de cosenos. Recordemos nuevamente que la ley de cosenos se aplica cuando se conocen los tres lados o cuando se conocen dos lados y el ángulo formado entre ellos. Entonces aquí conocemos los tres lados. Vamos a encontrar entonces primero, bueno, aquí nuestras incógnitas son los tres ángulos, el ángulo A, B y C. Vamos a comenzar por encontrar el valor del ángulo A. Entonces aplicamos de las tres relaciones que conocemos. Tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C
por el coseno de A. Entonces ahí despejamos el coseno de A, eso va a pasar para acá sumando. Vamos a obtener 2 veces B por C por el coseno de A. Eso va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada, y eso va a pasar para acá restando. Entonces eso estaba restando, pasa para acá sumando. Despejamos, coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Todo eso sobre 2 veces B por C. Entonces ya sustituimos ahora sí los valores. Ese es el valor de A, vamos a indicarlos. Esto es lo que vale el lado A, el lado B y el lado C. Entonces sustituimos estos datos. Tenemos coseno de A va a ser igual a B cuadrada, o sea 12 al cuadrado, más 44 al cuadrado, menos 40 al cuadrado. Y aquí sobre 2 veces B, que vale 12, por C, que vale 44. Entonces coseno de A va a ser igual, y hacemos aquí las operaciones. Nos queda entonces 12 al cuadrado, que son 144, más 44 al cuadrado, menos 40 al cuadrado, menos 40 al cuadrado. Eso es igual a 480. 480. Todo eso dividido entre 12 por 2, 24, por 44. 1056, 1056. Entonces esto va a ser igual a 480 entre 1056, 1056. Eso nos da igual a 0.45. Vamos a tomar igual 5 cifras. 45. Aquí va a ser un número periódico. 45, etcétera, etcétera. Ahí se va repitiendo. Entonces nos queda que A es igual a arco coseno de esta cantidad. A va a ser igual, entonces arco coseno de esta cantidad nos da 62.96. 62.96 grados. Y ahí tenemos ya el valor del primer ángulo. Entonces 62.96. Para encontrar el siguiente ángulo, nuevamente les reitero, aquí ya se puede aplicar la ley de senos, considerando obviamente aquí, si quisiéramos aplicar la ley de los senos, no nos conviene encontrar el ángulo C, que es el mayor, porque pudiera ser que el ángulo fuera agudo, pero también puede ser que sea un ángulo obtuso, y entonces tendríamos ahí el problema aplicando la ley de los senos. Pero sí lo podemos hacer con el ángulo B. Pero nuevamente aquí vamos a reiterar, vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces para el ángulo B tenemos que B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2 veces A por C por el coseno de B. Despejamos, esto va a pasar para acá sumando, 2 veces AC por el coseno de B. Eso es igual a A cuadrada más C cuadrada menos, eso va a pasar para ahí restando. Entonces coseno de B va a ser igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Todo esto entre 2AC que estamos multiplicando pasa dividiendo. Entonces aquí tenemos, voy a sustituir de este lado los valores. Vamos a tener A cuadrada, que sería 40 al cuadrado, más 44 al cuadrado, menos 12 al cuadrado. Todo eso sobre 2 veces A, que vale 40,
por C, que vale 44. El coseno de B va a ser igual a 40 al cuadrado más 44 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Esto es 3.392 entre 80 por 44, 80 por 44 nos da 3.520. Entonces esto es igual a 3392 entre lo que tenemos en memoria. Eso es igual a 0.96, 36, aquí también nos queda un número mixto, una parte fija y la otra parte es periódica. Entonces B sería igual al arco coseno de esto, ya lo vamos a poner directo. Entonces B va a ser igual al arco coseno de esta cantidad, es 15.50 grados, y ya conocemos el valor del ángulo B. Finalmente, para el valor de C, pues C va a ser igual a 180 grados menos, ahora sí, ya conozco dos ángulos, ya puedo conocer el tercero, menos la suma de A, que son 62.96 más 15.50 grados. Entonces C va a valer, ya hacemos la operación directa, nos va a quedar 180 menos la suma de 62.96 más 15.50. Esto es igual a 101.54 grados. 101.54 grados. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos los tres ángulos. Entonces ya está resuelto. Vamos a ver si queremos calcular el área. Vamos a ver ahorita unas fórmulas. Damos por concluido esto. ¿Ok? Bueno, pues terminamos de resolver el ejercicio, el ejemplo 6, en donde los valores de los ángulos que obtuvimos son esos tres que están aquí. Pero vamos a ver un ejemplo solamente de cómo determinar el área de un triángulo, ya independientemente si utilizamos la ley de cosenos o si utilizamos la ley de senos. Para determinar el área necesito algunos elementos, ahorita lo vamos a poner aquí, porque en los ejercicios que se van a proponer para que ustedes resuelvan, bueno, aparte de resolver el triángulo, les piden en algunos de ellos calcular su área. Entonces, el área va a ser igual a 1 medio de A por B por el seno de C. También es igual a 1 medio de A por C por el seno de B, o bien 1 medio de B por C por el seno de A. Entonces ahí están las fórmulas. Podemos aplicar pues cualquiera. En este caso puedo aplicar cualquiera porque ya conozco los tres ángulos. Entonces vamos a elegir A es igual a 1 medio de, vamos a tomar el ángulo A, que era el primero que encontramos,
Entonces tendremos un medio de B por C, B que vale 12, por C que vale 44, por el seno del ángulo, estamos sumando esta, por el seno del ángulo A, que son 62.96 grados. Entonces resolvemos. A es igual a, hacemos la operación, tenemos 12 a la mitad son 6 por 44, 44 por 6, entonces sería, tenemos 264, que es esta operación, por el seno de 62.96, el seno de 62.96 nos da 0.8907 aproximadamente. Entonces el área va a ser igual, esa cantidad multiplicada por 264 nos da 235.14. Como no tenemos indicada qué unidades son, bueno, le vamos a llamar aquí unidades cuadradas, porque las unidades de área, para medir una superficie, el área se considera en unidades cuadradas. Entonces, ya aquí tenemos el área. Si ustedes comprueban aplicando cualquiera de las otras, se van a dar cuenta que es lo mismo. Incluso en los primeros bloques ustedes vieron la fórmula de Herón, también lo pueden hacer aplicando, compruébenlo si quieren, la fórmula de Herón. La fórmula de Herón es si tenemos un triángulo también con sus lados A, B y C, es el semiperímetro, que sería A más B más C sobre 2, y el área va a ser igual a la raíz cuadrada de la semiperímetro por S menos A, por S menos B, por S menos C. Entonces pueden aplicar cualquiera de los dos, o si es posible que apliquen la fórmula del área de un triángulo, base por altura sobre 2, a los que ahí tendrían que determinar la altura, o bien por geometría analítica. Entonces, pues ahí tienen las diferentes opciones de cómo pueden determinar el área. Les pongo esas que son las que vienen de referencia en su libro para que ustedes las puedan utilizar o puedan tomar alguna alternativa. Ok.